Pues muy buenos días, bienvenidos a Tiempo de Economía y a partir de ahora será, espero, vuestro programa de referencia para todo lo que esté relacionado con la economía. Y tú dirás, ¿qué es todo lo relacionado con la economía? Pues tenemos que partir, o para mí el concepto parte de la escuela austriaca, que tiene que ver con la acción humana, es decir, todo lo que el ser humano tiene a su alcance relacionado con el dinero. Desde ser un emprendedor, desde realizar inversiones en bolsa, todo aquello que tengáis en mente, todo es economía, porque al final el dinero, las personas son las que mueven el mundo. En esta nueva andadura, ¿qué vamos a tener de cara a todos los programas? Pues seguramente tengamos las 3 secciones habituales, donde será la primera, pues hablar qué está ocurriendo en los mercados, qué aspectos o qué noticias son las más relevantes. Luego tendremos una segunda parte que tendrá que ver con la educación financiera, con las finanzas personales. Y tendremos una tercera donde buscaremos pues empresas, gestores, todo lo que tenga que ver pues con las inversiones, con el emprendimiento o con el día a día de las empresas, para que vayamos conociendo que tenemos un espíritu emprendedor dentro de nosotros, y si os entra el gusanillo, pues que empecéis a dar pasos, pero pasos de la forma correcta. En este sentido, ¿qué noticias macro son hoy las que están moviendo los mercados? Bueno, pues tenemos la cuestión de que se ha dado ya o ha salido el dato de IPC en Estados Unidos, datos de IPC en Estados Unidos que sobrecogen, ¿no? Porque aquí en España ya vamos por el 6 con algo, 6,7 creo que era aproximadamente, y en Estados Unidos pues van por el 7,5. Venían del 7 del mes pasado, se esperaba un 7,3 y se han quedado en un 7,5, o sea que ha salido más alto de lo que tenía el consenso de mercado. ¿Y esto es bueno, esto es malo? Pues esto es preocupante. Nosotros no tenemos una economía como la americana, que es muy dinámica, donde allí pues encontrar trabajo, poderse cambiar de trabajo pues es más fácil, y aquí estamos en un momento pues de impasse. ¿Y por qué ¿Por qué hablo del IPC en Estados Unidos? ¿Por qué nos puede afectar? Bueno, pues nos afecta porque en Estados Unidos el próximo mes, y esto será una cuestión que iremos viendo todos los días, porque yo también os aviso que el programa Tiempo de Economía lo será todos los días de 12 a 1, pues es una noticia que va a estar en el panorama económico, en periódicos, en radios, porque nos viene lo que se llama el tapering, que es el final de las compras por parte del Banco Central americano, la Fed, y posibles subidas de tipos de interés. Y esas subidas, lo que nos tienen que ir despertando, lo que nos tiene que ir avisando, es que de cara aquí a Europa posiblemente tengamos también subidas de tipos. La cuestión es cuándo y en qué cuantía. ¿Y por qué hago este matiz de cuándo y en qué cuantía? Pues porque en Estados Unidos, ayer, aunque salió este mal dato, los mercados empezaron a subir, iban con fuerza, pero eso de la media tarde nuestra y media mañana americana, pues salió un miembro de la Fed, y es una persona pues bastante, vamos a decir, dura dentro de lo que es el panorama de consejeros. Y en este caso resulta que aquí el amigo no se le ocurre otra cosa que él quiere ver de aquí a junio los tipos de interés en el 1%. Y claro, eso el mercado, el consenso, no es lo que tenía en mente. El consenso es que a lo mejor pues estuviera de aquí a ese junio pues en 0,50, es decir, que hubiera ahora una subida de 0,25 y quizás posteriormente entre mayo y junio pues que hubiera otra de
de 0,25, es decir, nos íbamos al 0,50. Y sorprendentemente, pues este hombre dice que el 1. Con lo cual, los mercados ayer por la tarde se disparataron y empezaron a caer con fuerza. Con lo cual, todo lo que ganaron, pues lo fueron perdiendo. Y ese dato, pues no es bueno. Y de cara a Europa, ¿qué vamos a encontrarnos? Pues un poquito la misma cuestión. La presidenta dijo ya el lunes, martes, que tiene claro que la inflación está aquí, por fin ya se ha dado cuenta de que está aquí, y que no es transitoria, por tanto, y en ese sentido, según ella, pues a medida que nos vayamos acercando a ese junio, los precios irán bajando. Y ahí es posiblemente donde ella pues se esté equivocando y quizás veamos los precios no subir, pero sí que de cara a estos 2-3 meses que nos quedan hasta junio, bueno, un poquito más, los precios se mantengan. Es decir, si en España llegamos al 6,5, 6,7 aproximadamente, pues que a lo mejor caiga al 6,6, 6,5, 6,4, pero de repente no vamos a ir llegando a junio y va a bajar a 5, va a bajar a 4, no, o sea, una gran bajada, no, se va a atenuar. Si cogiésemos una línea de tendencia, pues sería alcista y luego se mantendría como una especie de lateral, pero yo no creo que empiece a bajar, incluso aunque no haya cuellos de botella. ¿Por qué? Porque las materias primas en general están muy caras. Hay déficit de inversión, hay una serie de consecuencias que eso va a hacer que todos vayamos poco a poco pues encontrando problemas para ir pagando las cosas. ¿Por qué? Porque las cosas, como vemos, están caras, no están nada baratas. Y tenemos que pensar, que esto lo vamos a tocar un poquito luego en la parte de educación financiera, cómo cerrar esos gap que tenemos, esos huecos hoy en día entre lo que están los precios y tu salario. Que eso hay que empezar a entenderlo, que eso es el problema. Y por último, también entender que esta función de subida de tipos de interés, que se supone que es para calmar a los mercados, calmar los precios, no sé yo si tendrá relevancia, porque aunque esto haga que haya menos dinero en circulación, la gente no va a parar de consumir de la noche a la mañana, no va a dejar de consumir, con lo cual los precios, como digo, se van a mantener. Y al mantenerse, vamos a ver posibles subidas más fuertes. Y esas subidas más fuertes, aquel que tenga hipoteca, por ejemplo, o tenga un préstamo, lo va a sufrir, lo puede sufrir. Con lo cual, dentro de tu cesta de la compra, si estás endeudado y tienes, en este caso, una casa y una hipoteca, pues te va a incrementar bastante lo que pagas todos los meses. Con lo cual, eso es un problema que la gente no está parando a pensar y que se debería tener en cuenta en todas las personas y en todas las familias. Pero bueno, tenemos que ir viéndolo y buscando soluciones, porque si no, vamos a ir mal. Vamos a pasar ahora, porque en sí, noticias macro importantes. La siguiente sería el tema de Ucrania y Rusia. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Cuáles son las circunstancias que nos vamos a encontrar? Pues la verdad que al paso que vamos, ninguno lo vamos a saber. Porque la cuestión es que yo creo que nos vienen semanas complicadas y sin un claro objetivo. Es decir, esta semana no ha habido grandes titulares. Podemos ver como el presidente de Alemania dice que el caso de que haya un acto de guerra, es decir, que Rusia empiece a atacar a Ucrania, pues en este caso sí va a haber sanciones. Lo de siempre, pero
no acaba de concretarse cuál es realmente la situación. Con lo cual tenemos una semana de relax, el gas sigue fluyendo. La próxima semana no sabemos qué va a ocurrir. Puede empeorar, puede haber avances en el diálogo y que haya menos tensión. Podemos volver a la semana siguiente un poco de tensión, relax. Es decir, esto se va a dilatar en el tiempo porque yo creo que Ucrania y Rusia pues tendrán que entenderse de alguna forma. El problema es toda la cesión que le vamos haciendo cada vez más aquí a los rusos, ¿no? En contraposición a que cada vez pues Europa y Estados Unidos pues parecen más débiles. De ahí que, como no, Rusia y China pues hayan, vamos a decir, medio unido. Es decir, que Rusia empieza a tener sanciones, sabe que China le va a comprar. Que China puede tener algún tipo de sanciones, sabe que Rusia le va a comprar. Con lo cual, entre ellos, como se suele decir, entre pillos anda el juego. Bueno, vamos a ver cómo están los mercados. A mí me ha gustado o me apetece hacerlo siempre un poquito distinto, no decir, pues el DAX está en tal precio, etcétera, sino verlo en relación un poco a cómo está la situación macro y cómo están los gráficos y qué hacer un poquito los institucionales. Entonces, si tú estás en casa y te apetece buscar un gráfico, bueno, pues pones en Google gráfico técnico del DAX, por ejemplo, y te saldrán distintas páginas. Pues vemos que el DAX, ante esta situación de incertidumbre, lleva más o menos desde junio del año pasado en un lateral, que a día de hoy se mantiene. La zona, hablábamos el miércoles de la zona de los 15.000 como punto de referencia en el caso de que se perdiese, que podía caer. Y aunque ayer hubo una gran caída, llevamos desde el lunes subiendo. Con lo cual, hoy tiene pinta de que si cerraremos en positivo. Quizás no un gran movimiento, porque hoy no hay noticias macro muy importantes, ya os digo, a no ser que salga algo importante que no tengamos en cuenta. Así que hoy, como objetivo, quizás se podría buscar los 15.525 y en el caso de que hubiera un descenso, pues que viéramos volver a caer hoy al precio en los mínimos de hoy, que sería alrededor de los 15.275. En este caso, si nos pasamos al SP, bueno, pues no encontramos que no hay una lateralidad como en el DAX, sino que venimos de hacer en diciembre máximos históricos en la zona de los 4.800 y un poquito, que ha caído a la zona de los 4.285, que no la ha roto, que la volvió a tocar en el 27 de enero y anteriormente el 4 de octubre, y que a día de hoy se encuentra entre ese máximo histórico y este mínimo que os estoy comentando. Y para el día de hoy veremos cómo amanece en Estados Unidos de cara a pues esas declaraciones finales del miembro de la Fed, pero hoy quizás lo viésemos pues alrededor de los 4.400 y si se va para arriba pues a máximos de ayer de 4.590. Vamos a ir viendo cómo evoluciona. Si nos vamos al Nasdaq, aquí sí que hubo una corrección importante. Esta corrección algunos ya la decían, no, esto ya es una tendencia bajista. Bueno, para que haya una tendencia bajista tiene que darse pues más factores. Realmente hemos visto una corrección. Las tecnológicas tenemos que pensar que son las acciones o el sector o uno de los sectores que más han crecido en los últimos años. Y bueno, pues tuvo una corrección, está claro, más fuerte que el resto de índices. ¿Dónde lo encontramos? Pues en la zona de los 4.600 aproximadamente. Para el día de hoy, si pierde más o menos los 4.600, ¿qué podría caer? A los 4.350, eso por la zona baja. Y si se va para arriba, pues tendríamos los 15.050. El euro está por encima del 1.13, cercano sobre todo al 1.14. Después desde el 31 de enero venía subiendo, pero bueno, las últimas noticias, las últimas situaciones, ese incremento, como dije ayer, por parte de un miembro de la Fed, de que quiere ver los tipos de interés en el 1%, pues bueno, está haciendo que vaya perdiendo un poquito de fuelle el
el euro respecto al dólar. Tampoco era muy normal que tuviera ese incremento tan rápido, porque la situación en Europa es la que es. Entonces, podemos decir que la zona prácticamente del 1,15 está siendo un terreno psicológico que le está costando, y quizás durante estos meses, hasta que quizás, vuelvo a repetir, haya subidas en Europa, veamos movimientos dentro de una lateralidad entre el 1,15 y el 1,10 para el euro dólar. El crudo, bueno, pues el crudo sigue cercano a esa zona de los $90. Hoy se encuentra en los 89,45 en este instante, podemos decir 89,50. ¿Y dónde lo podemos ver en el medio, en el corto y en el medio plazo? Bueno, pues tenemos que entender que se va a ir para arriba. Por lo menos hasta que entre bien entrado la primavera y empiezan a subir bastante las temperaturas. Va a tender a subir. Luego ya, y cuando baje la demanda, bueno, pues posiblemente sí que baje un poquito los precios, pero vamos a ver posiblemente 1 o 2 años gas y crudo en precios altos. En precios altos, que eso va a seguir, entre comillas, manteniendo en ciertas industrias los precios altos. Porque el crudo, aunque no lo pensemos, no solamente es ir a echar gasolina, sino que los derivados del crudo están en muchos productos, en más de los que nos pensamos, con lo cual esa situación nos va a hacer tenernos que obligar a hacer una planificación financiera, a entender que tenemos que mirar las cosas cuando vayamos a comprarlas y tener un presupuesto, saber con qué contamos, con qué ahorro, etcétera. Vamos a pasar al oro para ir terminando esta sección. El oro volvió a tocar la zona de los 1830, 1800, casi 50 y ¡pum! Justamente habló este hombre y le dio la vuelta al oro. Así que hoy veremos cómo cierra. Siguen aguantando la zona de los 1820, cercano 1826 se encuentra hoy, es decir, todavía está poniendo a prueba, vamos a decir, la zona de los 1830, que es la realmente importante, casi más que la de 40-50. Así que vamos a esperar a ver si aguanta. Yo creo que de aquí a este marzo no va a llegar hasta los 1900. Tuvo un amago sobre el 16 de noviembre, pero bueno, estando en esa situación, a día de hoy, decir invierto en oro a medio plazo, dentro de una cartera, poner parte, quizás en vez de tenerlo en liquidez, ponerlo en oro, no sería una tontería, ¿no? ¿Para qué? Si vemos oportunidades de negocio, poder vender parte de esa posición y luego poder hacer compras. Si nos vamos al Bitcoin, bueno, ayer tuvo también un revés, vemos como el oro, esa situación de desligarlo de las bolsas como activo refugio no está teniendo ese peso, sino que se sigue manteniendo dentro de esa correlación, con lo cual, pues bueno, veremos al final qué ocurre y a dónde se va. Vamos a entrar en la segunda parte, que todavía nos quedan 4 minutitos antes del primer descanso, y vamos a hablar un poco de educación financiera y de una cosa que últimamente ha sorprendido a la gente, y tiene que ver con poder sacar un extra todos los meses en los mercados para conseguir un extra con el que compensar este IPC alto, estas materias primas de la energía altas, y es el mundo de la reventa de zapatillas. Se han hecho varios programas respecto a la reventa de zapatillas y aquí, como siempre digo, en estos programas vemos chavales jóvenes, algunos muy desfasados, algunos que ya es gente que parecen jóvenes pero que ya tienen cierta edad, hablamos de los 40 largos, que llevan desde que son adolescentes, que han ido consiguiendo una colección de zapatillas que si hoy la vendieran, vamos a decir entre comillas que serían ricos, pero tenemos que entender que es un sector muy controlado por ciertas personas, no vamos a decir marcas, pero posiblemente, y que
se puede ir sacando un poquito de dinero, pero no pensemos en grandes pelotazos. ¿Esto qué quiere decir? Que primero te tienes que informar, tienes que conocer las páginas de internet donde se realizan esos sorteos para poder ir a acceder a comprar determinadas zapatillas. Tienes que entender, por tanto, qué oferta va a haber de zapatillas que van a sacar de forma exclusiva para poder encima luego tener ese dinero para poderlas comprar. Y una vez que las hayas comprado, ver en qué momento las tienes que vender para ver si se revalorizan o en el corto, en el medio o en el largo plazo. Porque si no se produce ese hecho, vas mal, porque vas a tener ahí al final una cantidad de, vamos a decir, un stock, como si fuera un almacén, donde vas acumulando zapatillas y como no se vayan revalorizando como tú esperas, pues las ganancias pueden ser complicadas. Entonces, pues a lo mejor comprar una determinada zapatilla te puedes sacar a lo mejor al mes, como sí que salen en esos programas, los jóvenes, pues gano 100, 200 euros al mes, pues bueno, eso es razonable. Los grandes pelotazos no existen. Hay también otra variable que esta es más complicada, que es la reventa de películas. Y hablamos de películas en CD. Y tú dirás, ¿en CD? ¿Hay gente que todavía compra películas en CD? Sí, a la gente le gusta coleccionar películas en CDs. Todavía, tú, cualquier película, yo qué sé, por ejemplo, Matrix, que la han sacado hace poco, la van a sacar en DVD y hay gente que compra esos DVDs. ¿Qué ocurre? Determinados CDs valen más, otros valen menos, pero ahí hay una reventa y tú puedes, según van saliendo en determinadas páginas, tipo Wallapop, etcétera, pues tú puedes ir haciendo compras, vas comprando paquetes, luego las puedes ir vendiendo por partes, pero todo ese proceso al final no es para hacerte millonario. Puedes ir ganando ciertas cantidades al mes con las que ir completando, pues, un poquito tu presupuesto, tus ingresos, pero siempre tienes que estar ahí. No vale, bueno, pues ahora lo compro, luego ya lo venderé, no. Es un trabajo que tiene que ser más o menos constante. Puede ser un hobby que te guste, pero que es más o menos constante. Y con esta parte final de la educación financiera de hoy, vamos a hacer una pausita antes de volver con Germán Antelo, coach y experto en liderazgo, para hablar un poquito sobre las cuestiones de las emociones dentro de las inversiones y ver al final, pues bueno, dentro de la conversación por dónde vamos abriendo nuevas líneas, porque es siempre un tema muy apasionante que el inversor cuando empieza no tiene en cuenta y es una de las piezas a tener en cuenta. Ahora volvemos. Pues estamos ya aquí de vuelta con Germán para hacer la entrevista, coach especialista en liderazgo, en gestión emocional al inversor. Buenos días, Germán. Muy buenas, Sergio. ¿Qué tal? Pues aquí muy bien, estamos aquí empezando una nueva etapa, tiempo de economía. Muy bien, enhorabuena. Muchas gracias. Para ayudar aquí, pues en general, a todas las personas a que entiendan un poquito en qué consiste la economía, desde la empresa hasta sus propias inversiones, a esa curiosidad sobre la educación financiera, para tratar estos temas. Y hoy vamos a hablar un poquito de la gestión emocional del inversor. Buen punto. Ahí te lo dejo. Te dejo el título, gestión emocional del inversor. ¿Por dónde tiramos? Porque claro, aquí, como siempre digo, podemos filosofar y podemos ir abriendo muchos caminos. Hay mucho. Para empezar, esto es uno de las patas de la economía, ¿no? La inversión. La gente gana su dinero, paga sus gastos, gastos necesarios, gastos de ocio, y después algunos les sobra dinero o bien tienen ingresos extra. Entonces, ¿qué hacemos? El banco no nos da casi nada de interés, ciertos productos la gente es temerosa, otros están de moda y algunos dicen, bueno, voy a invertir, algunos en lo que está de moda, otros en otros productos y vamos a ponernos a invertir. Entonces, claro, cuando empiezan a invertir y empiezan a perder, ahí es donde comienzan a aparecer una serie de emociones que creían no tener. Lo mismo ocurre que de pronto empiezas a operar un producto, puede ser un índice, puede ser un futuro, puede ser las criptomonedas que ahora está de moda, y de pronto ganas. Entonces, ahí también se producen otras emociones. Entonces, ¿por dónde empezamos? Por las dos emociones genéricas
que dominan todos los mercados. Da igual el mercado que sea, si es de acciones, si es de futuros, si es de materias primas, si es de cripto, de lo que sea. Hay dos emociones principales. Una es el miedo y el otro es la ambición. Entonces, el miedo, cuando hablamos de miedo, es el miedo a perder. Evidentemente, en nuestra cultura, tal vez la anglosajona sí, la nuestra, la latina no, desde pequeño no nos enseñan a perder. Eso de perder dinero no te lo enseñan. De hecho, el que pierde dinero o el que pierde en el colegio, tal, enseguida te etiquetan como perdedor, como una persona frustrada y que no te van a seguir. Sin embargo, si tú ganas, eres el listo de la clase, eres el mejor, etcétera, etcétera. Entonces ya nos vamos creciendo con esos condicionantes. Entonces se te va metiendo en la mente, entonces todo lo que está ligado a perder dinero está relacionado con que eres un fracasado, que no sabes, que eres perdedor, etcétera, etcétera. Entonces, claro, los que dominan los mercados y saben gestionarlo, saben que el ser humano que entra ahí va con dos emociones, el miedo a perder y la ambición de querer ganar más. Por eso decía, aquel que entra en un mercado, empieza a ganar dinero, se cree el nuevo lobo de Wall Street y quiero más. Y claro, cuando quiere más, acaba perdiendo en nada lo que ha ganado, más parte de su capital. Entonces ahí empieza la emoción del miedo a perder todo, quieren recuperar por una cuestión de ira, de ego, de querer demostrar que él no está para perder dinero y al final acaban perdiendo todo su capital. Entonces después entran en nueva frustración, en nueva negatividad, en un bloqueo. Y así se mueven los mercados. ¿Podrías añadir una tercera, que no lo sé, que podría ser el miedo al éxito? Sí, yo le llamo el vértigo a ganar. Ese es otro de los grandes temas porque, claro, nuestra mente está programada desde pequeños a ver siempre el aspecto negativo y sobre todo los que son de nuestra generación, que nuestros padres o nuestros abuelos estuvieron en épocas de guerra mundial, de guerra civil y tal, estaba el miedo a que la paz se podía ir en cualquier momento. Entonces, cuando las cosas más o menos florecían, decían, bueno, hay que tener cuidado porque esto no dura siempre, ya va a venir la mala, etcétera, etcétera. Entonces ya nos vamos creciendo con esa programación, que lo malo va a venir en cualquier momento. Entonces, cuando tú empiezas a ganar dinero, hay siempre una vocecita, en la mayoría, por supuesto, hay una minoría que no, pero una mayoría que te va a decir, cuidado, que en cualquier momento vas a perder. Cuidado, que en cualquier momento esto se te va a dar la vuelta. Vete sacando el dinero. Es mejor tener el dinero en mano que 1000 volando, etcétera, etcétera. Entonces, ya vas predisponiendo tu mente a perder. ¿Y qué pasa? Pierdes. Y cuando pierdes, no aceptas, porque venías ganando. O sea, no querías el éxito, pero al mismo tiempo no quieres perder. Entonces, ese cortocircuito de emociones que aparece en la cabeza te hacen perder todo, directamente. A nosotros que nos gusta el fútbol, eso lo podemos llevar a miedo, al vértigo, pues por ejemplo, cuando fichan por el Real Madrid, jugadores que vienen de hacerlo muy bien y de repente llegan al Madrid, que digamos es el culmen, el éxito total, y tú dices, ¿por qué no llegan? Sé que nos hemos desviado un poquito de lo que... No, es una buena analogía. Y no solo pasa que un jugador que tal vez en un equipo de menos nombre, de menos convocatoria, como es el Madrid u otros equipos también grandes de Europa, no logran encajar. Lo mismo pasa con los equipos, un equipo mediano o pequeño que empieza a ganar partidos de liga, empieza a ser líder y todos están esperando en cualquier momento se cae, hasta que al final se caen. ¿Por qué? Porque no tienen la mentalidad para pelear un campeonato, pues están acostumbrados a jugar a otra cosa. Y estos jugadores que tal vez en un equipo mediano son estrellas, luego van a un gran equipo, algunos tardan en adaptarse y otros se tienen que ir. Hay un ejemplo, esta temporada en Inglaterra, el Manchester City ficha a una de las mayores promesas del fútbol inglés, que es Jack Grealish, pagan 100 millones de libras. En el Aston Villa este jugador era un espectáculo verle jugar cada fin de semana y en el Manchester City es uno más. Y cada vez su gran figura se va empequeñeciendo. ¿Por qué? Porque estaba acostumbrado a otro tipo de exigencia. Y en el tema de las inversiones pasa lo mismo. Uno empieza a ganar un dinero y, claro, llega a un límite donde parece que pasar ese umbral es un nuevo mundo. Y el miedo al final no te permite pasar ese umbral. Dentro de ese miedo, no sé si se puede decir, pero
ocurre en el fútbol, pero ocurre también en las inversiones. Mi pregunta es, ¿por qué esta gente que se supone que está rodeada, quizás el inversor particular no está rodeado, pero sí que cuando empieza a perder o empieza a ganar o hay algo que no le encaja y no viene de la parte de la formación, que ese es un debate que siempre hemos tenido, sí, ¿no? Que muchas veces todas estas emociones salen porque no tienes una auténtica buena formación detrás. Sin duda. Pero una vez que empiezan a salir, y vamos a poner los dos casos, el que tiene buena y mala formación, ese miedo a trabajar con un especialista, sea un coach, sea un psicólogo, para ver dónde realmente puede estar el fallo, que a lo mejor es una parte, sí que puede ser de esa formación, pero seguramente otra parte es él. ¿Podríamos decir otra vez que sale ese miedo o es el ego? Totalmente. Sale dos cosas. Primero, el ego, a decirte que no necesito ayuda. El ser humano tenemos la particularidad de que nos gusta ayudar a los demás, sobre todo en nuestro círculo cercano o algún compañero o alguien con quien, si te dicen, ¿me puedes echar una mano en esto y tal? Encantados de la vida de ayudar. Y si nos damos cuenta que gracias a nuestra ayuda esa persona pudo salir del bache, estamos felices de la vida. Pero no nos gusta pedir ayuda. O sea, nosotros estamos para dar ayuda, pero no para recibir. Y nos quejamos. Ah, claro, claro. Perdona. Lo que pasa que ¿por qué la gente o la gran mayoría no quiere pedir ayuda o no quiere ir a un especialista o no quiere que alguien le haga ver las cosas de diferente perspectiva? Porque estamos aceptando que somos vulnerables. Entonces, tenemos desde la edad primitiva, ese cerebro reptiliano que tenemos, de protección. No podemos mostrar la vulnerabilidad porque cuando empezaron los inicios del hombre, si tú te mostrabas vulnerable, pues te comían o te mataban, lo que tocaba. Entonces tenemos esa mentalidad de que no queremos mostrar las vulnerabilidades. Entonces, si tú vas a pedir ayuda a un especialista, es como que te estás abriendo y te estás mostrando vulnerable. Entonces, se busca a través del ego miles de excusas, miles de mandatos, miles de explicaciones para no acudir al especialista y a partir de ahí echarle la culpa a todo lo que se mueve. Al broker, al formador, a la plataforma, a los mercados, a los gobiernos, al cambio climático, al calor, a que no llueve, etcétera, etcétera. Con tal de no decir, oye, tengo un problema, no me veo lo suficientemente fuerte o capaz para resolverlo, voy a llamar a este, al otro, a aquel y vamos a empezar a trabajar. Ese es el gran problema. Eso pasa también dentro de la empresa. Total. Es decir, tú que trabajas con grandes directivos, pero yo creo que en este sentido quizás tampoco, a veces no son los grandes directivos. Es decir, incluso el trabajador puede tener un problema, el directivo puede ser que no dé abasto para ayudar, pero tanto en uno o en otro, yo siempre soy de la... Quizás a lo mejor es un poco exagerado lo que digo, ¿no? Pero yo creo que una vez al año pasar por un coach, por un proceso de... Aunque tú pienses que estás bien, siempre hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque la gente se propone, yo creo que muchas veces, o ni siquiera, ¿no? Yo hablo los propósitos de Año Nuevo y luego los propósitos de verano, ¿no? Cuando termina el punto 1 y el punto 2. Pero siempre al final no son propósitos fuertes. Muy poca gente se plantea cuestiones de decir, bueno, tengo trabajo, tengo familia, hacen esa rutina y son incapaces de decir, me voy a proponer superar, buscar un nuevo trabajo, algo. Es decir, no rompen con eso. Y el problema es que a veces cuando lo intentan hacer, no se dan cuenta que la parte emocional les empieza a fallar y en vez de hacer un proceso de coaching, etcétera, tampoco dan ese paso para que ese profesional les ayude muchas veces a cómo tienen que encarar ese proceso para conseguirlo. Es muy bueno lo que dices y ¿cuál es la razón principal por la que la mayoría de la gente evita dar ese paso? Porque nosotros nos conocemos todas las excusas. O sea, ¿por qué no cambio de trabajo? Porque está muy difícil conseguir trabajo. O tengo que hacer el currículum y no tengo tiempo a hacer el currículum. O bueno, mira, aquí estoy bien, podría cambiar, pero no. Entonces son un montón de excusas y de creencias que nos ponemos, que están todos lanzados desde nuestro ego, saboteadores internos que tenemos, y nos vamos viviendo con esas excusas. Sin embargo, cuando tú trabajas con un coach o un psicólogo, depende si tienes alguna ya patología o un mentor o lo que sea, lo que te hace el profesional es decir, tú estás aquí, pongamos, en el lado izquierdo. Entonces yo te voy a llevar para que veas las cosas desde el centro y que lo veas desde el lado derecho.
Y a partir de ahí, una vez que tienes los 3 prismas, elige qué es lo que ves mejor. Entonces, cuando tú sacas a una persona, lo que se suele llamar la zona de confort, o a mí me gusta llamarlo la zona mediocre, porque a veces hay zonas de confort que están muy bien. Cuando tú estás en una zona mediocre y te sacan de ahí y te hacen ver otros paisajes, otras ventanas, otro mundo, es donde empiezas a romper con ciertas creencias. Dices, oye, que hay trabajo, que hacer un currículum es fácil, o que tengo un montón de habilidades que no me había dado cuenta y en determinados mercados o empresas o tal me pueden aceptar. Entonces, eso es lo que hace al final un profesional. Te quita de esa perspectiva que te la conoces de memoria, con todo lo bueno, con todo lo malo, con todas las excusas, y te pone en un nuevo lugar para ver las cosas diferentes. Y ahí es donde la gente empieza a romper barreras. Sí, volviendo un poquito a los mercados, ¿tú qué piensas de esta nueva moda de ver a veces analistas o a gestores que les ha dado por empezar a hablar sobre el aspecto emocional de las inversiones, el behavior view y tal, y que incluso hay cursos respecto a eso? Pero claro, yo aquí siempre me planteo, digo, vale, esta gente invierte, sí, pero lo hacen a largo plazo. Entonces, aunque sea un inversor particular, el que invierta a largo plazo, para llegar a ver todos esos espacios de conflictos, digo de conflictos en el mercado, de subir, bajar, lateralidades, si ya un profesional que detrás tiene el respaldo de gente que ya ha experimentado, porque a lo mejor llevan 10, 15, 20 o 30 años, y cuando hay esas situaciones de mercado, ese ya sí que está entrenado, pero el particular no. Aunque hablemos de un particular a lo mejor de 40 o 50 años, no quiere decir que lleve desde joven invirtiendo. Llevará a lo mejor 2 o 3 años, con lo cual no he visto un contexto de distintos ciclos o de continuación de ciclos. Por mucho que se ponga a hacer un curso de estas cuestiones, es como que le hablas en chino, porque lo va a estudiar, lo va a entender. Pero lo que no acaban de decirle cuando hacen ese curso es, no, tú lo entiendes, pero no lo vas a asimilar, porque hasta que no empiezas a pasar por ahí, no lo asimilas. Es decir, yo tengo un problema, sí, soy drogadicto, pero hasta que no empiezo a integrarlo dentro de mí, nada. Entonces, yo digo, joder, lo que se gastan en un curso de estos, ¿por qué no van directamente a un especialista que lo van a solucionar mucho más rápido? Es la gran cuestión a responder. Al final, cuando nosotros hacemos un curso o lo que sea, lo que estamos recibiendo es información. Que la almacenamos en la cabeza y tenemos información. Puede estar más latente, menos latente, pero tenemos la información. ¿Cuándo se aprende? Cuando lo pones en práctica. Porque ahí empiezas a ver qué te falta aprender, los errores que hay, los problemas que hay, solamente cuando empiezas a practicar. Vas a hacer un ejercicio, por decir, en el gimnasio, podés ver a la gente cómo levanta las pesas, cómo se acomoda, cómo pone la postura, cómo baja las rodillas, tal, decís, vas tú y claro, no sabes ni cómo poner las rodillas, ni cómo poner los codos, cargas más peso de un lado que del otro, entonces las repeticiones te van ayudando. Entonces, claro, muchas personas creen que cuando te dan la teoría ya sabes y no sabes. Tienes unas herramientas para empezar a ponerla en práctica y ahí empieza otro juego. Y en los mercados hemos tenido una época que todos los precios iban todos para arriba. En el momento que vino el COVID, cayeron todos y a partir de ahí cada mercado o cada producto o cada historia empezó a ir o hacia arriba o a quedarse en laterales o a caer y tal. Entonces, claro, el que no tiene experiencia comienza a vivir situaciones que no había visto en los cursos, como por ejemplo, claro, tal vez va a un curso y ve toda su vida. Va a un curso de Bitcoin o de criptomonedas y lo único que ven es que las monedas, las criptos suben, pero en cuanto agarra el primer retroceso, la primera crisis, no están preparados para hacerlo. Entonces, ahí suelen perder todo su dinero. Y después lo otro que decías, ¿por qué se gasta mucho dinero en cursos y no en una persona? Pero cursos relacionados con la gestión emocional, no de aprendizaje, sino de gestión emocional. Eso es lo peor. Eso es, hacen los cursos de gestión emocional porque cuando tú haces un curso con mucha gente es algo que no es específico, es decir, es una receta, el miedo es esto, tal, practica tal ejercicio y tal, pero hay emociones
que afectan más a una persona que a otra. Hay ejercicios que sirven para unos y no sirven para otros. Cada persona tiene sus circunstancias, por lo cual los cursos genéricos simplemente te sirven, y de genérico hablo cuando no es en particular para una persona. Esos cursos te sirven para despertar, para darte cuenta que hay algo más, para que empieces a reflexionar de cómo estás tú. Pero si quieres cambiar, esos cursos no te van a ayudar a conseguir el cambio. El cambio lo tienes que hacer tú y fundamentalmente acompañado de alguien que es el que te va a ayudar a que no te pongas las excusas, a que te haga ver, porque nosotros somos profesionales en ponernos las excusas, porque cambiar es muy difícil. Entonces, claro, cualquier excusa es lo ideal para no cambiar. Entonces, el tener a alguien de afuera te va a ayudar a que no te pongas las excusas. Dentro de este mundo del coaching, alguna vez tú y yo hablamos, que algunos, claro, se venden como coach, etcétera, pero para que tú ayudaras a esos inversores particulares que están buscando a alguien con quien hacer ese proceso, cuando tú ves vídeos, etcétera, donde sale gente ahí tipo Anthony Robbins, llevémoslo aquí a España, que se venden como coach para los inversores, todas esas cuestiones, cuando tú ves que ciertos profesionales que forman, luego acaban diciendo, no, que es que son tus aspectos emocionales, pero no les ayudan con esos aspectos emocionales, ¿qué consejos le darías a un inversor particular para que busque un profesional que sea el adecuado? Es decir, que dentro de toda esta jungla, porque hoy vivimos en una jungla, YouTube, Instagram, etcétera, donde aparecen esos coaches que a veces no lo hacen bien, como en todas las profesiones, o pseudo coach, o motivadores, ¿qué puntos, qué ABC, vamos a decir, les recomendarías para que encontraran un buen profesional? Ahí quería hacer un pequeño paréntesis de lo que estabas comentando, que cuando en las inversiones las cosas van mal, la culpa es del aspecto emocional. Tenés un problema emocional y por eso las cosas no te van bien. Bueno, no es así. No es así. A la hora de invertir, ya sea inversor de scalping, de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo, hay 3 variables que tiene que manejar iguales. No que una es más importante y una es peor o no. Tienen que ser iguales, que es el conocimiento, que es la metodología de trabajo que tú tienes, o sea, por qué compras, por qué vendes, por qué te mantienes fuera, tal. Eso tiene que estar más que aceitado. La gestión emocional, saber en qué momentos te puedes desequilibrar, en qué momentos aparece el ego, conocerse a uno mismo. Y lo más importante, la gestión monetaria. Tú que también estás en el tema, vemos auténticas barbaridades en la gestión monetaria. Gente que se cree que con 2.000, 3.000 o 4.000 euros va a poder vivir de las inversiones. Y claro, los porcentajes que se obtienen no te permiten vivir de las inversiones. Entonces, este es el punto principal. Vamos a buscar una persona. ¿Cómo podemos ver si nos puede servir o no? Primero, cuando hablas con esa persona, que conectes, que sientas que con esa persona te puedes abrir y puedes contar tus cosas. Segundo lugar, cuando te hablan que en tan poquito tiempo te van a reconvertir, te van a transformar y vas a salir menos de una sesión ya siendo el nuevo lobo de Wall Street, es mentira. Es mentira. Entonces, todo aquel que promete resultados en cortísimo plazo no es un buen indicio. Y después, si puedes averiguar la trayectoria de esa persona, si se ha formado, cómo se ha formado, realmente cuál es su especialización, realmente en qué es bueno, investigar un poquito, porque noto en todos estos años, sobre todo los que tenemos cultura latina, con toda la información que hay en Internet, que da mucha pereza averiguar de quién es la persona con la que tienes enfrente. Y hoy te metes en un buscador que todos conocemos, pones nombre y apellido y te sale absolutamente todo. Entonces, empezar a investigar, porque tal vez puede ser que esa persona es muy buena, pero no sirve para ti, porque tiene otro tipo de mentalidad o otro tipo de metodología. Pero es verdad que a las personas le da mucha pereza el investigar, el buscar y dedicar tiempo a buscar un profesional. Sí, y yo añadiría que no te centres en uno, es decir, busca 3 o 4, porque luego el otro problema que busca la gente es, vale, este me gusta,
pero miro el precio. Es caro. Claro, y lo que tienen que valorar, ¿es caro en función o comparado con qué? Porque claro, tú puedes encontrar que el segundo a lo mejor te gusta, es más barato, pero como tú dices, no es su campo. Con lo cual vas a gastar un dinero en algo que no te sirve. Pero por regla general, el que te gusta no es o no suele entrar dentro de lo que tú quieres. Y lo que no tiene entender la gente es decir, no tienes el dinero ahora, no pasa nada. Date un tiempo, ahorra y te lo costeas. A mí a veces me llaman para que han tenido muchos problemas, que están al borde de dejar las inversiones y tal. Les explicas cómo vamos a trabajar, etcétera, etcétera. Y cuando viene la parte del precio te dicen, bueno, pásame un precio competitivo. Entonces yo pregunto, ¿a qué llamas precio competitivo? Entonces no te saben responder. O sea, un precio competitivo, ¿a qué llamas? ¿En qué te basas para hablar de un precio competitivo si no conoces la profesión, no conoces nada? Y el problema es que al final, en vez de decantarse por ese proceso que necesitarían para superar, ser ese 2.0, se gastan el curso, se gastan el dinero en otro curso para formarse porque piensan que con ese nuevo van a obtener ya sí que los conocimientos y la parte emocional necesaria para invertir. Es verdad, Sergio, que el mundo del trading, de la inversión, el dinero está cerca. El ganar dinero está muy cerca, pero al mismo tiempo está muy lejos, porque tú te abres una cuenta en un broker, por decir algo, compro 100 acciones de este producto y puede que suba o puede que baje. Si sube, pues ganas dinero rápido. Todos sabemos que después del mediano plazo lo vas a perder. Sí. Pero es verdad que el acceso a ganar dinero es muy rápido en estos tiempos, porque se abren cuentas, pero en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, esa inmediatez lo quieren en los cursos, lo quieren en el proceso de formación, lo quieren en todo. Pues muchas gracias, Germán. Ya continuaremos. Ya continuaremos. Muchas gracias, Germán. Recordar que es coach especialista en liderazgo, en gestión emocional. Le podéis encontrar en su página web, www.germanantelo.com o .es. Y espero que os haya gustado el programa de hoy, Tiempo de Economía. Nos vemos el lunes. Que paséis muy buen fin de semana.